Bien, y ahora vamos a las características del sujeto que aprende. Bien. La diversidad que existe en el aula es histórica, digamos, nunca hubo tanta diversidad en nuestra aula. Eso por un lado. Y tampoco se tuvo tanta expectativa en cuanto a los niños con alguna discapacidad de alfabetizarse y de adquirir competencias más allá de las básicas como para desarrollarse en la vida, digamos. Entonces, estos dos puntos o este cambio de paradigma de pensar que somos diversos y que la discapacidad es parte, digamos, de la diversidad y que no por eso es alguien ineducable, es lo que nos empieza a dar el puntapié inicial a buscar nuevos modelos para que el aprendizaje sea exitoso en todos los casos. ¿Bien? Pero ¿qué nos vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar algunas características particulares en el pensamiento de niños que tienen dificultad para acceder a la lectoescritura por los métodos tradicionales. ¿Sí? La primera característica es que ellos progresan por inducción. La lógica de ellos es inductiva y no es deductiva. ¿Sí? Acá va a ser fundamental la teoría de Piaget. ¿Por qué? Porque Piaget va a plantear que hay un periodo preoperatorio y un operatorio. ¿Sí? La lógica inductiva va a coincidir con el periodo preoperatorio y la deductiva con el operatorio. Bien, si bien Piaget plantea que esto cambia entre los 6 o los 7 años, esta edad o esta pauta cronológica no es en todos los niños iguales, ¿sí? Para que ese cambio se dé a los 6 o 7 años, incluso hay niños que se le puede dar antes, se debe al estímulo del medio. El niño tiene que haber estado expuesto a diversos problemas y irlos solucionando para que su pensamiento se vaya complejizando al grado tal que pase de la lógica inductiva a la deductiva. ¿Y qué es la lógica inductiva? La lógica inductiva es que yo hago generalizaciones por las cosas que veo y siempre desde un punto de vista muy egocéntrico, muy centrado en lo que yo pienso, sin tener en cuenta varios aspectos o diversas variables que pueden influir. Por ejemplo, el niño puede decir que la luna lo sigue o que la sombra lo sigue. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es su experiencia. Él camina y la sombra se mueve con él. Ende, la sombra me sigue. ¿Sí? Pero bueno, basta ponerlo en algún punto donde el sol esté muy alto para que la sombra desaparezca y entonces, ¿por qué la sombra dónde se fue? Bien. Él hasta ese momento no tenía en cuenta esa variable. Bien, que tiene que ver con una noción de la proyección de la luz y cómo los objetos proyectan su sombra de acuerdo a cómo de la luz. Habrá que hacer experimentos para que, con luz y sombras, para que él adquiera esa noción también, ¿bien? Pero bueno, esta sería la lógica inductiva. Si nosotros no les damos los recursos, digamos, de esto de hacer experimentos con distintos objetos, de pensar cuando el sol está en distintas posiciones y de ir aclarando esta cuestión, el niño va a seguir en su lógica inductiva. Entonces va a depender de el avance en su lógica, de la inductiva a la deductiva, del estímulo que le brinda el medio. En esto la escuela va a ser fundamental y la forma en que nosotros brindemos los conocimientos también va a ser fundamental. Pero bueno, cuando ingresan a la escolarización, ingresan con esta lógica y el método silábico y el alfabético se basan en una lógica deductiva, digamos. Yo deduzco que este sonido se asocia con este grafema y entonces, bueno, lo encuentro en distintas palabras y entonces lo voy colocando, pero además, bueno, yo voy a hacer una serie de hipótesis y adquiriendo la serie de variables que tiene nuestro sistema lectoescrito, que son muchas variables, y hay algunas que son no fijas, sino son móviles. Por ejemplo, hay letras que suenan diferente de acuerdo a donde se encuentren o con la vocal que se junten. Entonces, todas esas variables, que son muchas, cuando nosotros se las damos con el método alfabético, que le damos toda la variedad, se la demos con alfabético o con global, ¿no? Le demos toda la variedad del repertorio que existe, estamos dificultando el acceso a esas regularidades. Por tanto, yo organizo esas regularidades dentro de palabras de 3 letras, 4 letras, 6 letras, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar al principio con 3 letras para incorporar vocales, para que él empiece a identificar vocales, y ya voy a trabajar con 4 y 6 letras para trabajar, digamos, esta idea de que las palabras están formadas por sílabas bisílabas, digamos, formadas por 2 letras, por 2 sílabas y después por 3 sílabas, ¿sí? Primero bisílabas y después de 3 sílabas, ¿bien?
Entonces voy a ir como lentamente incorporando las distintas variables del sistema. Y eso le va a permitir a él ir sobre su lógica inductiva, en donde generaliza, bueno, todas las palabras son de 3 letras, bueno, todas las palabras son de 4 letras, bueno, todas las palabras son de 6 letras, todas son bisílabas, todas son de sílabas, perdón, todas están compuestas por sílabas, y después sí se las voy a descomponer en letras y después se las voy a invertir. Digamos que le voy a ir presentando el sistema de acuerdo a esta lógica inductiva que él tiene, que tiende a hacer generalizaciones. Ve 2 o 3 casos y generaliza, y eso es lo que le va a permitir construir una hipótesis, ¿sí? Cuando las variables son demasiadas, los niños con lógica inductiva se confunden, no logran crear una hipótesis válida, digamos, porque son demasiadas variables que no le permiten armar una hipótesis generalizadora del total. Entonces, básicamente sería ese el problema principal que nosotros tenemos en niños que presentan discapacidad o que tienen dificultad para acceder a los métodos, por los métodos tradicionales al sistema de lectoescritura. Entonces, basarnos en esa lógica y ir administrando las variables del sistema de lectoescritura una a una variable es la estrategia básica fundamental, ¿sí? Por otra parte, este método funciona porque además los niños trabajan de manera lúdica, como descubrió Montessori. Los niños aprenden haciendo, ¿sí? El conocimiento puesto en práctica les da mayor concentración, desarrolla su atención, pero además al ir incorporando vocablos que a lo mejor ellos no conocían, porque nosotros vamos a trabajar con un repertorio fijo para todos los pacientes, y al final vamos a hacer un apartado de adaptaciones de actividades y ahí vamos a ver cómo adaptar las tarjetas, pero básicamente yo he generado un repertorio que está en el manual del paso a paso, que va a ser fijo, y entonces hay niños que van a tener que incorporar cierto vocabulario, ¿sí? Va a generar también un trabajo de mayor memorización porque cada vez van a ser mayor cantidad de tarjetas con las que trabajamos. Entonces, esto también va a ir desarrollando competencias en relación a esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir desarrollando la lógica, la atención y la memoria junto a la conciencia fonológica, ¿sí? La conciencia fonológica va a ser una de las competencias que nosotros vamos a estimular, pero que no va a ser necesaria o fundamental para aprender a leer y escribir, como sí son en los métodos silábico y alfabético, ¿sí? Acá lo importante va a ser la capacidad de asociar la tarjeta con el nombre y de ir generando a través de esta lógica inductiva hipótesis. Las hipótesis que se generan son las mismas que plantea Ferreiro y Teveroski, que yo se los voy a dejar en el apunte y que después vamos a ver un video, digamos, en donde profundizamos un poco acerca de ellas. Pero las hipótesis son las mismas que en los niños denominados normales. Es algo que se hacen por otro proceso y que nosotros las tenemos que deducir de las acciones del niño. Cuando nosotros hagamos los análisis de las producciones, ahí me voy a centrar un poco a que podamos ver este punto. Pero bueno, hasta aquí básicamente son las características de los aprendientes. Si nosotros tenemos un niño, por ejemplo, con un trastorno del lenguaje, en vez de hacer la asociación objeto, la imagen del objeto más la palabra abajo, como sabemos hacer, lo que vamos a realizar primero es una asociación del objeto real con el objeto en imágenes, ¿sí? Vamos a ir haciendo esa asociación hasta que el niño pueda repetir el nombre del objeto de una manera más o menos certera. No hace falta que la diga fonéticamente correcta, pero más o menos que se distinga una de otra, ¿sí? Cuando el niño ya logre incorporar ese vocabulario hablado, recién vamos a incorporar el vocabulario escrito. Eso básicamente sería para aquellos casos que tenemos cuando todavía no han logrado del todo el lenguaje hablado. Lo que sí va a ser necesario es que tengan intención de participar. Si bien esta es una actividad lúdica, el niño tiene que estar interesado en generar estas asociaciones y en concentrarse. No se puede aprender desde el disgusto y desde el malestar, así que habrá que prepararlo de otra forma o con otros métodos previos si el niño no logra trabajar con estas tarjetas de forma lúdica, como veníamos hablando, o haciendo al principio con la relación del objeto real. Si no logra engancharse de ninguna forma y probamos distintas herramientas con menos tarjetas, con las tarjetas más sencillas,
y no logramos resultados positivos, yo lo que recomiendo es esperar y trabajar o con otro método, como puede ser el Domain, que está catalogado como que se puede empezar a partir de los 2 años, o bien trabajar cosas previas como son el dibujo, el grafismo, antes de pasar a una etapa de lectoescritura.